Desde hace unos meses vengo enfrentándome a una realidad que creo que todos, en algún punto de nuestra vida, hemos tenido que afrontar. La búsqueda de la felicidad. El otro día lo estuve pensando y creo que desde que tengo uso de razón todo lo que he ido haciendo en mi camino como emprendedor y amante del desarrollo personal no ha sido por otro motivo que el de sentirme libre y feliz. Ya sea creando contenido en redes sociales, documentando mi vida, haciendo conferencias frente a decenas de personas, dando conciertos o simplemente quedándome un fin de semana en casa viendo mi serie favorita. Detrás de cada acción se escondía un deseo implícito de libertad y felicidad. Y el hacer cada tarea de mi vida desde este punto me tenía conectado de una manera u otra a un hilo inexistente de propósito, de sentirme realizado como persona porque veo que todo tiene un sentido y una razón de ser que iban alineados a mis valores y a mis objetivos. Pero desde hace un tiempo no muy lejano venía experimentando un retroceso en este camino. Últimamente, pese a que estaba haciendo cosas que me gustaban y llevando una vida medianamente acorde al estilo de vida que quería vivir, sentía que había algo que me estaba dejando encima de la mesa. Algo que me estaba impidiendo conectarme con esa felicidad que he ido buscando durante todo este tiempo, pero que ahora no lograba encontrar. Y al principio no le di importancia, lo dejé pasar pensando que simplemente estaba pasando un mal día o una mala semana, pero al ver que este sentimiento se repetía día tras día, dejándome cada vez que asomaba a la puerta un sentimiento de incomodidad enorme, decidí que había llegado el momento de ponerle remedio. Acompáñame a mi reencuentro con la felicidad. Si buscamos la palabra felicidad en Google, la primera definición que nos aparece es el estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Sin embargo, aunque la definición es bastante acertada, creía que había algo que estaba pasando por alto. Si me ceñía solo a este concepto, yo en teoría tendría que ser feliz, porque estaba satisfecho con la persona que era y estaba disfrutando lo que hacía. No era la vida de mis sueños, ni mucho menos, pero sí que es verdad que se acercaba bastante. Tenía mis objetivos claros por los que luchaba día tras día, trabajaba en algo que me gustaba y lo mejor de todo es que tenía libertad temporal y geográfica, es decir, podría hacerlo cuando y donde quisiese. Y sí, trabajar también. Pero aunque según la definición de la que hablamos antes yo debería sentirme conectado con la felicidad, la realidad era muy diferente. Una parte de mí producía spikes de dopamina cada vez que conseguía tachar un objetivo cumplido de mi lista de tareas diaria, pero la otra vivía en una pelea constante con mi cabeza. Y de aquella no solo no era feliz, sino que, paralelamente a esto, estaba sintiendo cómo la vida cada vez me iba más rápido. Era como si me hubiese montado sin yo quererlo en un tren que iba a toda velocidad, sin botón de parada ni billete de vuelta. Porque lo quisiese o no, a día de hoy hace ya casi 7 años desde que subí mi primer vídeo a YouTube, 13 desde que España ganó su primer mundial y casi 24 desde que di mi primera respiración en este mundo. Y darme cuenta de esto cada vez me estaba haciendo sentir peor porque inconscientemente estaba pensando, joder, con el poco tiempo que tenemos para vivir y yo aquí, sintiéndome mal por sentirme mal y desperdiciando completamente esta etapa de mi vida por no ser capaz de ser feliz. Pero justo este pensamiento fue el que me hizo acordarme de algo que leí hace muchísimo tiempo y que fue el detonante del cambio. En el libro El sutil arte de que casi todo te importa una mierda, hay una parte que habla sobre la ley del retroceso, un concepto creado por el filósofo Alan Watts, que dice que cuanto más persigas sentirte bien todo el tiempo, más insatisfecho estarás, pues perseguir algo solo refuerza el hecho de que careces de ello. Y no solo él, sino que Albert Camus, un filósofo existencialista, también señalaba que nunca serás feliz si continúas buscando en qué consiste la felicidad. Y esto no solo se puede ver en este ámbito. Si aplicamos esta ley en las finanzas, cuanto más desesperado estés por hacerte rico, más pobre e indigno te sentirás, independientemente de cuánto dinero tengas, en realidad. O en las relaciones, cuanto más te desesperes por sentirte amado, más solo te sentirás, sin importar quiénes ni cuántos te rodeen. Gracias al razonamiento de estos dos grandes filósofos, comprendí que lo estaba haciendo mal, puesto que el perseguir la felicidad que un día creía haber perdido, estaba haciendo que cada vez me sintiese peor conmigo mismo, porque estaba reforzando en mí continuamente la idea de que carecía de ello. Según ellos, el deseo de una experiencia positiva es, en sí misma, una experiencia negativa. Y paradójicamente, la aceptación de una experiencia negativa es, en sí misma, una experiencia positiva. En otras palabras, todo lo que vale la pena en esta vida es ganado a través de superar la experiencia negativa asociada a ello. El dolor muscular que sientes cada vez que vas al gimnasio se cristaliza en una mejor salud y energía. Los fracasos en los negocios, al final, nos dan un mayor entendimiento de lo que es el éxito. Afrontar nuestras inseguridades, paradójicamente, nos hace más carismáticos y más confiados frente a los demás. En mi caso personal, estaba yendo constantemente detrás de la felicidad y tratando por todos los medios de evitar el sufrimiento que me causaba esa ausencia,
cuando justo esto era el botón que estaba generando el conflicto. El verdadero problema era que estaba evitando el problema. Estaba evitando el sentirme mal por no sentirme feliz cuando esto en realidad no tiene nada de malo. Y hasta que no me diese cuenta de ello, no podría ser capaz de llegar a trascenderlo. Así que cuando fui capaz de aceptarlo, interiorizarlo y hacerlo parte de mí, fue justo en ese momento cuando fui capaz de pasar a la última fase de mi reencuentro con la felicidad. Si le preguntamos a cualquier persona qué es lo que espera de la vida, un gran porcentaje responderían tener una familia increíble, un trabajo que me guste, viajar por el mundo, tener el mejor sexo de mi vida todos los días. Y esta respuesta es tan común que en realidad no significa nada. Al fin y al cabo, todo el mundo disfruta lo que sienta bien. Todo el mundo queremos vivir una vida sin preocupaciones, teniendo las cosas fáciles y siendo lo más felices posible. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de preguntarte qué es lo que esperas de la vida, te preguntara ¿por qué estás dispuesto a luchar? Un gran número de personas en la sociedad desean tener su propio negocio que les genere miles de euros de puro beneficio todos los meses. Pero no todos están dispuestos a trabajar más de 10 horas al día, privándose de ciertos caprichos y perdiéndose fechas familiares importantes o quedadas con amigos por lanzar su proyecto. Otro gran porcentaje de personas quieren tener una relación de pareja idílica, pero no todas están dispuestas a tener conversaciones difíciles, soportar silencios incómodos o sentirse heridas emocionalmente. Bajo mi punto de vista, la felicidad requiere lucha, porque al fin y al cabo nace y crece de los problemas. La plenitud real y duradera debe ganarse a través de elegir y controlar nuestras luchas. Ya sea que sufras de soledad, ansiedad o como yo en este caso sentirme completamente desconectado con mi felicidad, la solución está en aceptar lo que te está ocurriendo e involucrarte de lleno en esa experiencia negativa, sin tratar de evadirte ni buscar salvarte de ella. Puede que quieras tener un cuerpo saludable y musculado, pero esto es imposible de conseguir a no ser que empieces a apreciar el dolor y el estrés físico que conlleva el entrenamiento. Puede que tu sueño sea crear tu propio proyecto, pero nunca llegarás a lograrlo a no ser que encuentres el modo de amar el riesgo, la incertidumbre, los fracasos y las miles de horas dedicadas a algo que podría perfectamente no hacerte ganar ni un céntimo. Durante toda esta búsqueda que hice para reencontrarme con mi felicidad, aprendí que lo que le da vida no es qué es lo que quieres disfrutar, sino qué dolor quieres mantener. Como dice Mark Manson, esta pregunta es la que puede cambiar vidas. Es lo que a mí me hace yo y a ti, tú. Es la que nos define y nos separa. Y en última instancia, la que nos une. Gracias a esto puedo comprender por qué, pese a que estaba haciendo cosas que me gustaban, no estaba siendo capaz de sentirme completamente feliz. Porque estaba enamorado del proceso, pero no del resultado. Estaba enamorado no de la lucha que diariamente tendría que hacer, sino de la victoria que se veía al final. Si te preguntas si gracias a este proceso que viví me siento feliz, te mentiría si te dijese que sí. No me encuentro mal, de hecho estoy mucho mejor de como estaba hace unos meses, pero todavía no he llegado a mi mejor versión, porque al fin y al cabo considero que este proceso de sentirse feliz y en paz con uno mismo es un camino a largo plazo, un camino que debemos ir recorriendo poco a poco, aprendiendo de él y sacando las experiencias que nos vaya dando. Y como todo en la vida, tendrá sus subidas y sus bajadas, pero esto que descubrí de la ley del retroceso me hizo reflexionar sobre algo. Es curioso ver cómo las preguntas que nos hacemos de la vida aparecen justo en el momento en el que dejas de buscarlas. Es como si hubiese alguien que está esperando el momento justo en el que dejes de prestar atención a eso que tanto anhelas para ponértelo justo delante de ti. Pero bueno, así es la vida. ¿Y quiénes somos nosotros para juzgarla?